Lo que están a punto de escuchar no circula en ningún canal de noticias convencional. Lo que revelaremos hoy es precisamente lo que Washington, Tel Aviv y los grandes conglomerados mediáticos han decidido suprimir. Porque si esta información alcanzara al mundo entero, la narrativa que llaman victoria se desintegraría en cuestión de horas. Bienvenidos a Punto Crítico, Alerta Global. Esta noche no traemos análisis, traemos hechos. Sin eufemismos, sin retórica diplomática, sin el lenguaje cuidadosamente construido que los grandes poderes utilizan para gestionar la percepción pública. Han transcurrido exactamente 34 días desde que los primeros misiles estadounidenses e israelíes violaron el espacio aéreo iraní. 34 días desde que una guerra que ningún ciudadano del planeta eligió, votó, ni solicitó, irrumpió en la historia contemporánea. Durante esas 4 semanas y media, las cadenas con mayor alcance del mundo han sostenido un único relato. Estados Unidos avanza, Irán cede, el petróleo volverá a fluir. Les decimos lo que ese relato omite. Todo es una construcción fabricada, una fabricación de tal magnitud que para mantenerla ha sido necesario silenciar periodistas, suprimir imágenes y bloquear señales satelitales en 3 continentes simultáneamente. Permanezcan hasta el final. Lo que escucharán no solo transforma la comprensión de este conflicto, transforma la comprensión del sistema de poder global. El Estrecho de Hormuz, la historia que Washington necesita enterrar. Cuando Trump apareció en pantalla hace 3 semanas para declarar que el estrecho estaba bajo control aliado y que la navegación comercial se desarrollaba con normalidad, lo que esa declaración traducía en lenguaje real era una sola cosa: desesperación. El tráfico de buques comerciales a través del estrecho de Hormuz se contrajo un 95%. No es una cifra nuestra, la publica la Agencia Internacional de Energía, la confirma Lloyd's List Intelligence, la avala la Associated Press. 95%. 20 millones de barriles diarios, el equivalente al 20% del suministro energético mundial, dejó de circular con normalidad. Pero lo que ninguna cadena internacional mencionará es lo siguiente: Irán no clausuró el estrecho, hizo algo considerablemente más sofisticado y más devastador para los intereses de Washington. Lo convirtió en su propia aduana soberana. La Guardia Revolucionaria instaló un sistema de autorización de paso que opera de la siguiente forma: cualquier buque petrolero que desee cruzar debe solicitar permiso previo ante la comandancia de la provincia de Hormuzgán, bajo control directo de los guardianes. Debe declarar el origen de su carga, el destino y la composición de su tripulación en un proceso denominado verificación geopolítica. Una vez aprobado, el buque no navega por el corredor internacional central, sino por aguas territoriales iraníes, escoltado por embarcaciones rápidas armadas. El costo del tránsito, hasta $800,000 por embarcación. Y aquí viene el dato que ningún presentador de primetime se ha atrevido a pronunciar. Esos $800,000 no se pagan en dólares americanos, se pagan en yuanes chinos. Que eso aterrice por un momento. El corredor por el que fluye una quinta parte del petróleo mundial está siendo cobrado en la moneda de Beijing. Y mientras eso ocurre, el petrodólar, ese instrumento arquitectónico del orden financiero global construido en 1974, que obligó al planeta entero a adquirir dólares para comprar energía, está sangrando por una herida que no admite sutura. El economista Antonio Bardwatch, en foros de Foreign Affairs, describió lo que Irán logró en Hormuz como la reorganización financiera más efectiva desde Bretton Woods. Lo dijo sin admiración, con la frialdad de quien observa en un tablero que una pieza que parecía menor acaba de poner en jaque al rey. El impacto que Israel censuró. El segundo capítulo ocurre en un lugar que los medios internacionales se negaron sistemáticamente a mostrar. El 29 de marzo de 2026, un misil iraní impactó en la zona industrial de Neot Hobab, al sur de Israel, en las cercanías de Beersheba. El Ejército de Defensa de Israel declaró interceptación parcial y daños menores. Veamos lo que ocurrió en realidad. Según informes filtrados a través de medios latinoamericanos independientes, el misil no fue interceptado a tiempo. Sus fragmentos incandescentes cayeron directamente sobre uno de los complejos industriales más sensibles del Negev. Más de 40 plantas de producción química y tecnología de uso dual. El impacto generó una explosión de escala monumental, una bola de fuego visible a kilómetros de distancia, seguida de una nube negra y densa que comenzó a expandirse sobre el desierto. El mando de Frente Interno israelí ordenó evacuación inmediata. Los habitantes de Beersheba recibieron instrucción de sellar ventanas y puertas con cinta para bloquear la filtración de gases.
Los técnicos de emergencias confirmaron que el aire era irrespirable, porque lo que ardía incluía amoníaco industrial y precursores químicos que en combustión liberan compuestos tóxicos. Esto no fue un incendio menor, fue una catástrofe medioambiental que Israel suprimió con una eficacia que asombra. Un alto ejecutivo de medios internacionales, cuya identidad no revelaremos por razones de seguridad, declaró de forma privada que las imágenes del incendio de Neot Hobad fueron bloqueadas por la Junta Militar de Censura israelí antes de que cualquier corresponsal extranjero pudiera transmitirlas al exterior. La pregunta es directa. ¿Qué clase de victoria necesita ocultar sus propias catástrofes? La declaración que redefine la guerra moderna. El 31 de marzo, la Guardia Revolucionaria Islámica emitió un comunicado que alteró para siempre la definición de combatiente en el siglo XXI. Declaró como objetivos militares legítimos a 18 corporaciones estadounidenses de tecnología: Apple, Google, Meta, Microsoft, Intel, Oracle, IBM, Boeing, Cisco, HP, Dell, JP Morgan Chase, General Electric, Tesla, Nvidia, Palantir y dos más. En ese mismo comunicado advirtió que a partir del 1 de abril todas las instalaciones físicas de esas empresas en Oriente Medio serían objetivos de neutralización. Exhortó a los empleados a abandonar sus lugares de trabajo y a la población civil a alejarse al menos 1 kilómetro de sus oficinas y centros de datos. ¿Por qué Irán llegó a esa decisión? Porque su inteligencia tiene en su poder información que vincula a empresas como Palantir y sus sistemas de análisis predictivo con la planificación de los ataques de decapitación del 28 de febrero. Algoritmos de reconocimiento facial que rastrearon los desplazamientos del líder supremo Ali Khamenei. Plataformas de inteligencia artificial que procesaron comunicaciones encriptadas de los guardianes para identificar patrones de movimiento. Infraestructura en la nube que habilitó en tiempo real el procesamiento de vigilancia satelital para guiar munición de precisión. La frontera entre corporación tecnológica civil y cómplice de una operación de asesinato selectivo desapareció en este conflicto. Las bolsas de Nueva York lo comprendieron de inmediato. Las acciones de Microsoft, Apple, Google y Palantir se desplomaron en minutos. Los inversores leen el mapa antes que los analistas. El error de cálculo de Washington. La lógica detrás de la operación del 28 de febrero era esta: eliminar a Khamenei y a los 50 funcionarios clave del aparato de seguridad iraní provocaría el colapso del régimen. Un Irán sacudido por protestas en más de 210 ciudades, golpeado por crisis económica y fracturado por tensiones internas acumuladas, no sobreviviría sin su liderazgo. Ese era el guión que Trump repitió ante su base electoral. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. La eliminación de Khamenei no fragmentó a Irán, lo consolidó alrededor de su fracción más intransigente. La Asamblea de Expertos se reunió de emergencia y en un movimiento que analistas independientes describen como el reposicionamiento institucional más significativo desde la Revolución de 1979, designó como nuevo líder supremo a Mojtaba Khamenei, segundo hijo del ayatolá, de 56 años. Un hombre que durante décadas operó en las sombras, que no aparece en televisión, que no concede entrevistas, cuyos mensajes llegan siempre a través de intermediarios. Una figura construida para ser inaccesible e inubicable. Cuando Trump declaró que esa designación era inaceptable y que Washington debía decidir quién gobierna Irán, esa afirmación colonial otorgó al nuevo líder supremo una legitimidad que ningún discurso interno habría podido generar. Porque en cualquier nación con memoria histórica, decirle a un pueblo que no puede elegir sus dirigentes es la forma más eficaz de unificarlo. Lo que paga el pueblo estadounidense. El galón de gasolina en Estados Unidos cuesta hoy entre $4,20 y $4,10 en promedio nacional. En California alcanzó los $5,89. El diésel, combustible que mueve camiones, tractores y generadores hospitalarios, subió un 49,7% en términos anuales. Está a $7,52 en California. No hay precedente de esto desde la crisis del petróleo de los años 70. Unilever congeló todas sus contrataciones en Estados Unidos durante 3 meses. Los índices de incumplimiento en crédito privado llegaron al 9,2%, el nivel más alto desde 2008. La palabra que los economistas evitan en público pero pronuncian en privado en cada conversación es esta inflación. Inflación más recesión. El peor escenario económico posible llamando a la puerta de la primera economía del mundo. ¿Y a quién responsabiliza Trump? A Europa, a sus aliados de la OTAN.
porque Francia, Alemania y el Reino Unido se negaron inicialmente a enviar buques de guerra para forzar la apertura del estrecho. La respuesta de Washington fue amenazar con cortar el suministro de armamento a Ucrania si los europeos no se sumaban a su coalición naval en el Golfo Pérsico. Utilizar la sangre ucraniana como moneda de negociación. Eso ocurrió. Un chantaje en toda regla que ningún noticiero de primetime describió con esa palabra. El primer ministro del Reino Unido pronunció 3 palabras que Washington nunca esperó escuchar. This is not our war. Esto no es nuestra guerra. Pero al final, con el diésel amenazando una crisis de desabastecimiento y las petroleras informando que las reservas no aguantarían más de 6 semanas, los europeos cedieron, no por convicción, sino por supervivencia energética. Así opera el poder real, no con principios, con facturas de combustible. El sur global bajo presión. Al sur del Río Grande las consecuencias golpean sin amortiguadores. El barril de petróleo superó los $116. El FMI describe el impacto sobre los países importadores del sur global como un impuesto súbito y masivo sobre los ingresos de sus poblaciones. En Colombia, la inflación volvió al 5,4% y el Banco de la República elevó las tasas al 11,25%. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó paquetes de subsidios de emergencia para impedir que el precio de la gasolina llegue a niveles que la población no pueda absorber. España tomó la única decisión soberana que un gobierno europeo tuvo el coraje de ejecutar con consecuencias reales. Pedro Sánchez cerró el espacio aéreo español a los aviones militares estadounidenses participantes en la operación contra Irán. No solo palabras, una medida concreta con el costo político real que implica decirle no a Washington. Las cifras que los telediarios no muestran. En el primer mes de este conflicto murieron al menos 1.574 civiles iraníes. 236 de ellos eran niños. En Líbano, los muertos superan los 1.300. El total regional supera los 4.800 fallecidos, según organismos humanitarios independientes. 4.800 seres humanos, cada uno con nombre, con familia, con historia, reducidos a estadística por los comunicados del Pentágono. En Israel, decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles de Tel Aviv exigiendo un alto al fuego. Ultraortodoxos enfrentándose a la policía en Bnei Brak contra el reclutamiento forzado. Una sociedad que pregunta en voz alta lo que sus líderes prefieren no responder. ¿Hasta cuándo y a qué costo? Marco Rubio declaró el 1 de abril que la línea de llegada se vislumbra, pero no es inmediata. En lenguaje diplomático eso significa una sola cosa: no hay estrategia de salida. El CSIS calcula que en las primeras 4 semanas se utilizaron más de 850 misiles Tomahawk. El RUSI de Londres calculó que en los primeros 16 días de guerra se consumieron 11.294 unidades de munición por un valor de $26.000 millones. Y la capacidad de producción de nuevos Tomahawk no puede recuperar esos niveles en menos de años, no meses. Años. El arsenal de la superpotencia tiene un límite y ese límite se aproxima más rápido de lo que Washington admitirá públicamente. Mientras tanto, hoy, Irán sigue exportando petróleo, 1.600.000 barriles diarios hacia refinerías independientes chinas, exactamente los mismos que exportaba antes de los bombardeos. La estrategia de estrangulamiento económico, diseñada para doblegar a Teherán, está operando en sentido inverso. Quien está siendo estrangulado, aunque todavía no lo reconozca, es el sistema monetario que durante 50 años sostuvo la hegemonía del dólar. La pregunta que importa: si este conflicto termina mañana, si Trump anuncia un alto al fuego en las próximas horas, ¿qué habrá cambiado de manera irreversible? El petrodólar tiene ya una fractura que ningún comunicado de paz puede cerrar. Las corporaciones tecnológicas han sido declaradas combatientes por primera vez en la historia del derecho internacional de guerra. Las alianzas de la OTAN han mostrado que se sostienen sobre el miedo y no sobre la convicción. Y Mojtaba Jamenei ha demostrado que el Irán de 2026 no colapsa cuando pierden a su líder. Muta, se endurece, aprende. La próxima semana, si las fuentes que seguimos están en lo correcto, una potencia asiática que hasta ahora se mantuvo en silencio mientras sus buques cruzaban la aduana de Hormuz, pagando en su propia moneda, ejecutará un movimiento diplomático que podría reconfigurar por completo las condiciones de cualquier acuerdo de paz. Pronto sabremos si ese silencio fue táctica de espera o preparación para algo de escala mucho mayor. Antes de que se vayan, el 30 de marzo, un misil iraní penetró el espacio aéreo de Turquía. Fue el 4º incidente de ese tipo desde el inicio del conflicto. La defensa aérea de la OTAN lo derribó sobre suelo turco.
Lo que eso significa es que la geografía de la guerra se ensancha y que cada vez que un proyectil cruza una frontera equivocada, el riesgo de un error de cálculo que arrastre a un tercer actor crece de forma exponencial. La OTAN no quiere entrar en esta guerra. Pero la guerra puede entrar en la OTAN sin que nadie lo decida, sin que nadie lo autorice, simplemente porque la geometría del caos no respeta fronteras diplomáticas. El 31 de marzo, Washington reconoció oficialmente que en el ataque iraní sobre la base Prince Sultan en Arabia Saudí resultó herido personal estadounidense y varios aviones fueron dañados. Esa es la versión oficial. La versión que circula entre analistas militares que prefieren no firmar con su nombre habla de daños considerablemente más graves y de una instalación que no recuperará capacidad operativa plena en semanas. Y todo esto mientras Trump insiste en que la victoria es inminente. ¿Qué clase de victoria acumula heridos en Arabia Saudí, misiles sobre suelo turco, buques que no pueden cruzar el estrecho sin pagar $800,000 en yuanes y ciudades israelíes a oscuras bajo los escombros de sus propios sistemas de defensa? La respuesta la tienen ustedes. Y también la tienen los millones de personas en América Latina, en Europa, en Asia, que están pagando esta guerra con el precio de la gasolina, con el precio del pan, con el precio del gas que calienta sus hogares. Porque al final, como en toda guerra de potencias, los que pagan la factura más alta nunca son los que toman las decisiones. Los que siempre pagan somos nosotros. Guarden este video, compártanlo, porque cuando los grandes medios se vean obligados a admitir lo que ustedes ya saben hoy, quiero que recuerden que lo escucharon aquí primero. El mundo que vendrá después de esta guerra no se parecerá al que existía antes, y quien comprenda eso hoy tiene una ventaja enorme frente a quien todavía cree que los noticiarios de prime time le están contando la verdad completa. Esto es Punto Crítico, alerta global. Esto no ha terminado, apenas está comenzando.